Príncipe de Paz os da la bienvenida. Hoy con la enseñanza, la confianza de Habacuc en el Señor. Tomado del libro de Habacuc, capítulo 3, versículos del 17 al 19, la palabra de Dios dice así: Aunque todavía no florezca la higuera, ni hay uvas en los viñedos, ni hay tampoco aceitunas en los olivos, ni los campos han rendido sus cosechas, aunque no hay ovejas en los rediles, ni vaca en los corrales, yo me alegro por ti, Señor. Me regocijo en ti, Dios de mi salvación. Tú, Señor, eres mi Dios y fortaleza. Tú, Señor, me das pies ligeros como de cierva, y me haces andar en mis alturas, al jefe de los cantores, sobre los instrumentos de cuerda. La confianza en el Señor en Habacuc. Habacuc fue uno de los 12 profetas menores del Antiguo Testamento. Poco se sabe sobre su vida personal, ya que la Biblia no ofrece detalles acerca de su origen, familia, contexto social. Se estima que ejerció su ministerio profético a finales del siglo VII a.C., posiblemente durante el reinado del rey Josías o de los primeros años del dominio babilónico sobre Judá. A la diferencia de otros profetas, Habacuc no se centra en reprender directamente al pueblo de Israel, sino que entabla un diálogo honesto, profundo con Dios, exponiendo sus dudas y preocupaciones ante la injusticia y el sufrimiento que observa en su nación y en el mundo. ¿Puede haber un libro más actual que uno que cuestione la prosperidad de los malvados y la desesperación de los justos? Habacuc planteó las preguntas que se había hecho en su pueblo sufriente en su época. ¿Cómo pueden prosperar los malvados? ¿Cómo es posible que Dios no responda cuando los justos sufren? Y lo que es más importante, no se contentó en escuchar las filosofías humanas sobre estas preguntas, sino que le pidió al Dios Altísimo que respondiera por cada una de estas. El desafío del profeta de Dios hace que el libro sea inusual en el Antiguo Testamento, pero no carece de precedentes en sus confesiones. Jeremías se quejó a Dios de los problemas que enfrentaba. Moisés se quejó a Dios del aparente silencio de Dios. Job se quejó de su sufrimiento. La mayor parte de los salmos aborda los lamentos humanos de Dios por la injusticia terrenal. El libro de Habacuc trata no solo de las preguntas del profeta, sino también de las respuestas de Dios al dilema de los individuos y de las naciones. El libro cierra con una de las afirmaciones de fe más significativas que cualquier otro libro de la Biblia. En Habacuc, versículo 3 del capítulo 3 de los versículos del 17 al 19, aunque todavía no florezca la higuera, ni las uvas en los viñedos, ni hay tampoco aceitunas en los olivos, ni en los campos han rendido sus cosechas, aunque no hay ovejas en los rediles, ni vaca en los corrales, yo me alegro por ti, Señor, me regocijo en ti, Dios de mi salvación. Tú eres, Señor, eres mi Dios y mi fortaleza. Tú, Señor, me das pies ligeros como de cierva y me haces andar en mis alturas, al jefe de los cantores sobre los instrumentos de cuerda. De todos los maravillosos pasajes del Antiguo Testamento, esta es la máxima del Salmo de Habacuc. Encaja como una de las grandes afirmaciones de su fe. Sus circunstancias han cambiado, el mundo exterior con su mala conducta y la guerra rapaz sigue siendo el mismo. El pueblo de Dios sigue el tiempo de lamentación. El profeta, sin embargo, la convierte en una alabanza. ¿Por qué? Él ha escuchado la voz de Dios y ha visto la visión de Dios. Conoce el resultado final de la historia, así en los versículos 17 y 18 sirven de acuerdo al término del Salmo de Habacuc y en el libro en conjunto. Aquí el profeta acepta la voluntad de Dios, resolviendo así su disputa con Dios, expresando con tanta firmeza en los capítulos 1 y 2, incluso en todas las imágenes del castigo. El hecho es que el libro concluya con el profeta regocijándose en el poder y la fuerza salvadora de un Dios que Habacuc sintió con el impulso de Yahweh, que juzga, no descarta en absoluto la naturaleza amorosa del Señor. La estructura del pasaje nos ayuda a determinar su significado. En el versículo 17 consta de 6 cláusulas condicionales controladas por la palabra aunque. Considera Habacuc estas afirmaciones como posibilidades o como hechos, aunque las 6 cláusulas están introducidas por la palabra aunque,
lo que sugiere es una posibilidad de acontecimientos descritos que parecen demasiado reales para ser vistos como una mera posibilidad. ¿Podrían estos acontecimientos parecer inminentes? ¿Acaso Habacuc y el pueblo de Judá se enfrentaron a tales catástrofes? Las posibilidades inminentemente ayudan a producir una fe creciente. Habacuc demostró una fe probada y refinida por todas las pruebas de fuego que en cada uno de nosotros tenemos que pasarlas en nuestras vidas. Las 6 cláusulas del versículo 17 parecen estar en orden ascendente de gravedad, siendo la pérdida de los higos la que menos afecta y la pérdida del rebaño en los establos la que mayor causa daño a beneficio a su economía. Los higos eran un manjar en Israel, pero su pérdida no produjo graves dificultades. Las uvas proporcionaban la bebida diaria, pero de nuevo la pérdida del fruto de la vid producía inconvenientes más que privaciones. El cultivo del olivo, por su parte, producía aceite para cocinar y alumbrar. Los cereales como la cebada y el trigo proporcionaban una dieta básica del israelita. El fracaso de los campos de la producción de los alimentos podría significar la muerte de hambre para grandes segmentos de su población. Tanto las ovejas como el ganado constituían una gran parte de la riqueza, de su riqueza. Las ovejas y las cabras proporcionaban lana y carne ocasionalmente en la dieta del israelita. Los hebreos no solían comer ganado, pero lo utilizaban para preparar la tierra para la siembra y otros trabajos pesados. La pérdida de cualquiera de estos elementos por separado podrían sobrevivir. En conjunto, las pérdidas significaron un desastre económico, una pérdida devastadora de la esperanza, la pérdida de sus provisiones diarias, la pérdida de su fuerza económica, la pérdida de su bendición en el Señor, completamente por su pecado. Levítico 16, Deuteronomio 28. Para Habacuc sabía que no solo de pan vive el hombre, sino que todo lo que viene sale de la boca del Señor, Deuteronomio 8:3. En Habacuc 3, versículo 18, la frase que comienza con las 6 cláusulas consecutivas, aunque del versículo 17 continúa en el versículo 18, con 2 cláusulas que expresan contraste o contraexperiencia en un sentido contrario a estas cláusulas, están indicando por el orden de las palabras. La primera cláusula es, sin embargo, yo. En el versículo 18 el profeta muestra la reacción a los acontecimientos inminentes. Déjanos que la nación se enfrente a las peores catástrofes económicas. Aún así el profeta juró permanecer fiel al Dios de su salvación. Por medio de esta afirmación, las paralelas al profeta aclamó su deseo de servir al Señor y honrarlo con su vida. En la primera cláusula se hace hincapié en el Señor y sigue inmediatamente el sujeto, pero yo, aunque podría poderle darlo a este mundo, normalmente trae vida y alegría. Habacuc juró regocijarse en el Señor y alegrarse en Dios. Más que resistir o aguantar, Habacuc estaría alegre en el Dios de su salvación. Santiago, capítulo 1, versículo 2. Habacuc presentó el tipo de relación con la que Dios que se disfrutaba con la persona divina, más que con todas las cosas que podía hacer el profeta. Puso a Dios por sobre todo en su vida, regocijándose y adorándolo independientemente de todas las circunstancias. La palabra regocijo aquí representa las emociones fuertes. Habacuc las había utilizado anteriormente para expresar su ansiedad por la avaricia desenfrenada de los caldeos, capítulo 1, versículos 14 y 15. Su lección aquí subraya su corazón arrepentido y su fe triunfante. En conjunto expresa la decisión de no limitarse a descansar en la voluntad del Señor a través de todo lo que iba a suceder, si no me regocijaré plenamente en el Dios Salvador. El Señor del pacto de Israel estaba todavía en el trono. Eso significa una eventual bendición tanto para el profeta como para el pueblo. Deuteronomio 30, versículos del 1 al 10. En un mundo que piensa solo en términos económicos, los creyentes necesitan considerar la profundidad de la fe de Habacuc. Aunque suelan ser las peores cosas de la vida, los creyentes necesitan una fe que dependa del Dios del universo, del Dios creador, y lo adore como el verdadero Señor de su vida. En el versículo 19, las últimas palabras de Habacuc expresan su fe. El Señor lo llevaría por la vida. Habacuc
No confiaba en el poder de la naturaleza ni en su propia capacidad de ganar dinero. Confiaba en el Señor, porque Él es el Señor de toda la creación. Este es el único lugar fuera de los Salmos 16, versículo 2 y 68, versículo 20, en que aparece la frase Yahweh Adonai, Señor soberano, que expresa su nombre personal divino, precedido de su título. Los nombres enfatizan el poder y la majestad de Dios. Habacuc utilizó los nombres más fuertes para Dios disponibles en su necesidad. En hebreo es Yahweh mi Señor, que vincula las tradiciones, la seguridad del pacto y las decisiones y los compromisos personales. Este Dios de la creación es todopoderoso, satisface las necesidades en la vida, en una tierra de lugares para tropezar. Habacuc destacó la fidelidad de Dios, la sierva, un siervo hembra, que destaca por la seguridad en los lugares altos. Basándose en una imagen del Salmo 18:34, Habacuc reconoció la protección de Dios en cada experiencia de la vida. Seguro, incansable, lleno de energía, el pueblo del Señor puede esperar ascender a las alturas de la victoria, a pesar de los muchos y graves reveses que ésta tenga. Las alturas de la tierra son los lugares de conquista y de dominio que serán utilizados para poderse presentar delante de un Dios santo. En un mundo inseguro, Habacuc experimentó la alegría, la paz de servir al Señor soberano, Dios de nuestra creación. Habacuc interrogó a Dios sobre su obra y aprendió que Dios está trabajando. El Señor Dios está trabajando para cumplir su propósito sobre toda su creación. Al igual que Habacuc, los creyentes que viven en los tiempos inestables pueden encontrar la fuerza de Dios que trabaja en nuestras vidas para cumplir su propósito. El libro termina con una nota común en los salmos respecto al uso del salmo. Al parecer, los salmos se musicalizaban y se utilizaban en el templo. La nota dirigida al director de la música orientada sobre el uso del salmo. La frase se encuentra 55 veces en los títulos de los salmos y la segunda frase más utilizada en los títulos del salmo, excepto en los salmos y en Habacuc 3, la nota al director de música no se encuentra en la Biblia hebrea. Se señala otras dos posibilidades de traducciones con respecto a la interpretación musical y para la propiciación, pero opta por la tradicional al director del coro, al director de la música. Este salmo de sumisión debería celebrarse en la congregación a través de las generaciones. No era una manera de solucionar personal, sino era una solución para tener una fe lograda por el profeta y para sí mismo. En conclusión, el profeta de Dios había recorrido un camino frágil, pero no lo censuremos, Habacuc, con tanta facilidad. Debemos reconocer lo que el Señor lo hizo, simplemente lo corrigió. En la última instancia, la fe implantada por Habacuc dio sus frutos espirituales. Cuando llega el momento de la duda y el desánimo, como se es inevitable en el creyente, necesita acudir a Dios y compartir sus preocupaciones con Él, y al igual que Habacuc necesita acudir a la palabra de Dios y obtener una nueva visión de quién es Dios y así llegar al lugar de la confianza renovada en el único y verdadero Dios. Por lo tanto, es suficiente para toda nuestra vida. Que la prueba de fe que Habacuc y su alegría triunfante en el Señor Salvador soberano sea nuestra inspiración, sea nuestro ejemplo para todos como debemos caminar en esta vida, fieles, entregados a nuestro Dios. Príncipe de paz os da las gracias. Bendiciones.